¿cómo detecta, siguiente pregunta, cómo detecta una empresa, una pyme, oportunidades de internacionalización? ¿Qué mecanismo puede utilizar para eso? Bueno, pues esto al final cada maestrillo tiene su librillo. A ver, los que nos dedicamos al sector, pues muchas veces solo por el conocimiento del día a día del sector, uno detecta de forma natural qué productos o qué servicios tienen mayor demanda o por la propia actividad laboral o por estar trabajando en un proyecto determinado, pues colateralmente uno descubre que en determinado país se demanda o tiene interés en determinado producto. Como en general las pymes no tienen esta capacidad de conocimiento porque no se dedican a ello, pues al final nosotros, por ejemplo, como consultora, pues lo que hacemos es estudiar qué productos son los más demandados a través de infinidad de herramientas que podemos encontrar. Herramientas, nosotros siempre, por ejemplo, en nuestro caso, las herramientas que utilizamos son oficiales, quiero decir, son públicas, o sea, no utilizamos herramientas que no estén contrastadas, porque a mí de poco me sirve manejar unos datos que me van a dar una información que no es la real. Entonces, hay una cosa importante a tener en cuenta que es que la herramienta que yo utilice sea pública y que la información que me dé no tenga una antigüedad mayor de 2 años, porque si tiene una antigüedad mayor de 2 años está obsoleta para buscar oportunidades de mercado. Y hay una cosa también muy importante que es, en teoría, cuando yo estoy en un sector, yo sé lo que hace mi competencia y voy siguiendo lo que hace mi competencia. Entonces, si mi competencia me da pistas, yo tengo que fijarme en las pistas. No quiere decir que yo luego pueda hacer lo mismo. Pero si yo me dedico al sector de hábitat y hago muebles y veo que hay una fábrica que es mi competencia directa y esa fábrica está vendiendo en Francia, pues a lo mejor está bien que yo lo utilice como recurso para por lo menos tenerlo en cuenta. La forma, digamos, más eficiente y más realista de saber dónde están las oportunidades de mercado es hacer un estudio de mercado. Yo catalogo mi producto dentro de lo que se llaman las partidas arancelarias o la tarificación o la codificación TARIC, eh, y eso me va a dar la información de cuáles son las corrientes comerciales a nivel mundial. Es decir, mi producto que está catalogado en este número, con estos dígitos, primero, cuáles son los países que más lo demandan y a quién compran esos países. Eso es lo que a mí me va a dar la pista. Y si yo soy una pyme española, España, ¿cuánto exporta de ese producto? Si no exporta nada, porque a veces se da, pues entonces lo que me dice es que o bien no hay capacidad para exportar porque no hay demanda, o si hay demanda, pero la competencia no tiene capacidad, por los motivos que sean. Bien porque no ha encontrado ese nicho de mercado, bien porque no le interesa, o simplemente porque no ha habido nadie que se haya dirigido todavía a explorar este sector. Con esto nos encontramos como con casi todo en la vida. Sectores donde están maduros a un punto en el que es muy difícil entrar, salvo, como comentábamos antes, pues bien, porque mi producto sea muy barato y yo tenga capacidad, o bien porque lo que yo ofrezco está en este nivel respecto a los demás, y luego hay sectores donde están muy vírgenes, donde hay oportunidades, pero ¿qué ocurre con estos sectores? Que la complejidad se acentúa a la hora de acceder. Porque abrir un mercado, lo que llamamos, voy a abrir mercado. Abrir mercado es llegar a un mercado donde no existe lo que tú vas a ofrecer y a introducirlo en el mercado. Una vez que está abierto, eso es abrir un mercado. Yo ya como pyme digo, pues es que está la compañía X, voy yo y entonces entro en ese mercado que ya está abierto. Por eso las multinacionales son las que a veces se utilizan como empresas tractoras, que se llaman en el comercio internacional, porque son las que van abriendo ese camino. Abren marca europea, marca española, producto. Yo no tengo el producto de la multinacional, pero tengo otro producto que a lo mejor te puede interesar. Esto pasa mucho en el sector, por ejemplo, bienes de equipo, bienes industriales, sector irrigación, fertilizantes. Obviamente, el conglomerado empresarial es muy disperso. Hay multinacionales que tienen presencia a nivel mundial,
y hay otras empresas que van haciendo su camino y van siguiendo un poco ese rastro que va abriendo esa gran empresa, donde dice, pues si ha entrado esta empresa en Polonia, pues porque el cultivo que tienen requería esto, pues yo le voy a ofrecer al resto otra solución. Es un ejemplo como muy básico, pero es bastante real. O sea, es decir, yo al final me fijo mucho en qué hace mi competencia, qué hacen las empresas que están muy por encima de mí, voy a ver si tengo oportunidad. Pero al final es hacer un estudio, porque de forma espontánea es probable que nos lleguen determinados requerimientos. Esto es lo típico, todas las empresas tenemos la típica dirección genérica donde nos entran determinadas cuestiones. Pero la conversión de esos requerimientos es muy pequeña, por lo menos en el sector del comercio internacional. Porque a veces es simplemente porque yo tengo intención, pero eso es una cosa que hablaremos, imagino, luego en otras preguntas. Tengo que tener muy claro con quién voy a entrar yo en ese mercado, porque yo necesito a alguien. Y normalmente una pyme no es ella misma. Tiene que contar con un partner local. Y esa es otra de las figuras fundamental. Mi canal de acceso. ¿Cómo voy a entrar y con quién? Eso es fundamental. Y eso es una de las cosas que yo hago. Yo me refiero como pyme. O sea, las pymes tienen que hacer ese estudio de... Es una cosa que se hace poco. A veces la gente piensa que es una pérdida de tiempo y yo soy de la opinión contraria. Cuanto más tiempo dediques a prepararte y cuanta más información tengas del mercado donde vas y de los productos, de tu competencia, de la competencia de allí, local, que también puede haber, más oportunidades tienes de tener éxito. Porque no das bandazos, porque vas sobre seguro, porque además a veces dejas de perder tiempo si tú sabes si tienes cabida o no tienes cabida. Si yo quiero vender una funda de móvil y la voy a vender a 25 euros y resulta que la competencia la vende a 5, yo difícilmente voy a poder llegar a 5. Con lo cual, pues a lo mejor me tengo que plantear o vender en otro sitio o vender otro producto. Y esto hay que decírselo a las empresas. O sea, no se le puede decir, sí, 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 no te preocupes. No te preocupes, que esto no tiene ningún problema, porque no es verdad. O sea, no. Y entonces, en cuanto se lo presentas además a 3 distribuidores del mercado al que quieras ir, te va a decir imposible. Yo con este precio no puedo. Que eso es otro tema también muy importante, que hay que tenerlo, considerar los costes desde el origen, o sea, desde el punto cero hasta que llegan al usuario final, al mercado donde quiero ir, que esto que es lo que se llama hacer un escandallo de exportación o de importación, ¿eh? O sea, me da lo mismo vender que comprar en este sentido. Esto es una cosa que tampoco las unidades de coste cuesta mucho hacerlas en las pymes, bien porque no se sabe hacer, bien porque esto lo hemos visto todos. A ver, esto cuesta, a ver, ¿cuánto nos cuesta hacer esto? 5 más 3 más 2 más tal, 12. Venga, yo esto lo he visto y lo veo. O sea, no es una cosa ¿sabes? O sea, que te quedas así a veces diciendo, hombre, vamos a hacer una cosa un poquito más elaborada, para que no nos pillen luego sorpresas. Porque luego hay muchas sorpresas con la logística, porque los costes logísticos son muy elevados, yo tengo que darle el coste asegurado, teniendo yo en cuenta que voy a tener el margen que yo quiero tener, que esto es muy importante. Cuando yo voy a vender al exterior, tengo que tener muy claro con qué margen mínimo puedo yo vender o cuál es el mínimo margen que quiero yo tener para que me compense salir al exterior. Porque los costes son también de personal. Esto yo tenía un profesor hace muchos años en uno de los másters que hice y decía, es que hay el convencimiento erróneo en algunas pymes de pensar que porque tenemos a un becario que habla inglés, vamos a salir al exterior. Y esto es un error. Pues saber inglés, francés, obviamente es necesario manejar idiomas, pero hay que tener las bases bien cimentadas de otras cuestiones. Y yo creo que sí que poco a poco las empresas van teniendo más conocimiento, más formación, se preocupan más, pero aún así yo creo que les sigue haciendo falta pues ese apoyo, lo que decíamos al principio, ese ir de la mano, ese si me encuentro con esto que hago, cómo me negocio estas condiciones para que luego no me pasen determinadas cosas, porque al final el proceso es tan inabarcable porque entra todo. O sea, es que entra todo desde la producción, la logística, los canales de aprovisionamiento, la venta, el equipo comercial, el coste del transporte, el coste financiero que voy a tener,
qué personal tengo yo que tener destinado, cómo, o sea, todo lo que tenga que ver con la adaptación de mi producto, cómo me negocio yo las condiciones. Quiero venderle a un distribuidor, el distribuidor me pide exclusiva, yo se la voy a dar. Resulta que aunque no se la dé, no pasa nada porque de hecho la legislación suya local se la da automáticamente. Esto no lo conocen las empresas y luego hay muchos problemas. ¿Quién registra mi producto? Porque normalmente cuando yo vendo en un tercer país, el producto tiene que registrarse, igual que cuando lo importamos aquí en España y en Europa. ¿Qué va a hacer él con mi registro? Y si yo no quiero seguir teniendo más relaciones comerciales con él, ¿cómo hago para que me devuelva el registro? Todo esto que parece, todo esto está, pero en procesos simples, ¿eh? No nos estamos yendo a proyectos hipercomplicados, no, no, es el día a día. Por eso yo me cuido muy mucho de cuando trabajo con un cliente, hacerle ver todas las cosas a las que se va a enfrentar. Y se me olvidarán algunas. Siempre salen cosas, siempre. Claro.